Violencia roja antes de la guerra civil. Petón, buenas noches. No, y Sergio Campos, sobre todo, ¿no? Que desde la biblioteca del Instituto Cervantes en Berlín, desde hace muchos años, viene desarrollando un trabajo de investigación formidable. Sin ese trabajo hubiera sido imposible este libro que hacemos los dos juntos y que nace en realidad de nuestra conexión a través de un blog que él tiene, la Biblioteca Fantasma, en la que se han venido reuniendo en la última década aficionados más que especialistas, aunque lo sean algunos consumados. Por ejemplo, el hombre que más sabe del movimiento libertario en España, para mí es Carlos García Lix, y es uno de los activos de esa biblioteca fantasma. Miguel Sánchez Hostiz, Fernando García, gente muy potente dentro del mundo del estudio de ese tiempo, que es el anterior a la Guerra Civil Española, Segunda República, y en nuestro caso, muy especialmente, muy concienzudamente, porque como habrás visto es un libro mucho más de informaciones que de opiniones, la segunda se concluyen de las primeras, dedicado al tiempo del Frente Popular desde las elecciones de febrero del 36. Sí, es curioso porque el libro es Ah, estremecedor, hace que uno se replantee ciertas cosas porque, por lo menos en la España de hace casi 100 años, eso pasó a unos niveles que se describen además con unos testimonios, con pruebas, con lugares, con el nombre de quienes lo hicieron hmm. y el nombre de quien lo sufrió. Y además no se centra solo en uno de los bandos, sino que para explicarte el nivel de salvajada de unos, te comentan de dónde vienen y quién había empezado primero y quién respondió después. Lo que sucede es que a mí, por ejemplo, este tipo de cosas que fueron tan duras, me gustaría poder obviarlas, poder dejarlas en el pasado, pero ante un revisionismo falso de la historia y una exposición de nuestro pasado como el que se está haciendo, claro, llega un libro como este en el que se habla efectivamente de la violencia política y yo, de verdad, se lo habría pasado a algunos de los que han hablado hoy en el Congreso, eh, para que vean que aunque estemos en tiempos diferentes, conviene no provocar un caldo de cultivo, no por supuesto parecido, pero que cada uno dentro de su responsabilidad debe de medir las cosas, porque, como contáis en el libro, no se sabe de lo que el ser humano es capaz hasta que te ves en Sucede. una situación así. Bueno, ha sido casi un exordio perfecto y es verdad que casi no habría que hablar porque eso resume muy bien lo que es el libro. Es un análisis de la violencia en esa etapa que es el final del invierno y la primavera del 36 hasta que va a estallar el verano. Bueno, de hecho, citáis vosotros esa propia fecha, 1932, pero con momentos en los que, de forma categórica, tanto Sergio como tú en el libro planeáis y decís, aquí empieza la guerra civil. Y Sí. son acontecimientos que a lo mejor ni se tratan en los libros de historia, ni se conoce, ni siquiera por nuestros oyentes, que es gente bien informada. Eh, Bien, es verdad, como tú dices, que hay dos etapas. Una que se empieza a concretar en el 32, que es cuando la violencia empieza a aflorar. Para ser justos y exactos, el rigor nos dice que desde el 14 de abril por la noche de 1931, la República empieza a tener enemigos golpistas. Eso sucede desde el primer momento. Los legitimistas, los monárquicos, alfonsinos, los carlistas, Jare, eh, Acción Popular, Acción Española, son golpistas contra la República constantemente. En el 32 hay un golpe de Estado, en agosto del 32, que lleva a un barco entero de personas al destierro. Es el golpe de Sanjurjo. Pero hay otros intentos, intentonas. Eh, Hay algún político muerto al comienzo de la guerra civil que ya en la cárcel ironizaba sobre esos constantes golpes de la derecha. A él todavía no le habían avisado que se estaba preparando otro que iba más en serio. La izquierda replica con un golpe de Estado absoluto, total. O sea,
un golpe de Estado de 1934, octubre, en el que se juntan los esquemas habituales, separatistas y marxistas, en una sola idea, que es la de derrocar el régimen legalmente establecido. Entonces, pero sin una justificación como que haya asesinatos en las calles, que es lo que pasa en el 36, sin sangre en las mismas, no, simplemente porque no quieren aceptar que hay una realidad política definida por el pueblo, que es la que se impone para mandar durante sería un bienio, en el gobierno de España. No se acepta y hay un golpe de Estado contra eso. ¿Por qué? Porque había una intención muy clara, es decir, la República ha venido, en el fondo de las mentes más potentes, más radicalizadas a la izquierda, Araquistáin con su Leviatán, Largo Caballero como emblema de estos últimos, los comunistas por supuesto, para llegar a algo muy parecido, en el segundo caso totalmente, el de los comunistas, a la dictadura del proletariado. Ya vimos lo que pasó con las dictaduras del proletariado en todos los países del este, ese rosario de países esclavos que bajo la órbita de la Unión Soviética llena desde los Balcanes a los Urales todo, los Cárpatos, o sea, es todo, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, todos esos países son martirizados por décadas por esas dictaduras del proletariado. Y esa es la cuestión que se lleva al extremo a partir de febrero del 36. Después de esas elecciones, que tienen fraudes locales evidentes, o sea, bueno, ya no es lo que tengan lo que demuestra muy bien Roberto Villa y Álvarez Tardillo con su libro. Es que hay cosas, macho, lo de las elecciones de Cuenca, por ejemplo, la segunda vuelta, con ese infame Álvarez de Mendizábal, que es un traidor a su propio partido, para conseguir ser diputado un tiempo más. Es una cuestión de vanidad. Ese es uno de los factores que conducen a la guerra, las cuestiones personales, los egoísmos. Pero termino. Lo definitivo es que hay una estrategia en la que las MAOC son el elemento de choque. Las MAOC, las milicias antifascistas obreras y campesinas, que ya se larvan en ese 32, 33, y que se oficializan horas después del triunfo del Frente Popular en las elecciones. Es que no tardan nada. Y que pretendían ser un ejército del pueblo, el término absolutamente leninista, y una policía popular también. Y es curioso porque hay un momento en el libro en el que decís, y con esa estrategia clara, porque contáis como los falangistas improvisan más las venganzas o los ataques, pero con esa estrategia clara, decís textualmente, empiezan a militarizar o entrenar a todo tipo de organizaciones para Todo darles... tipo, no, Bueno, los pero electos. decís, decís asociaciones de excursionistas. Sí. Y yo he pensado, digo, esto es una exageración. Pero luego resulta que ponéis el ejemplo, un caso de que de pronto estabas iba a decir en el Pardo, pero es que además ponéis el mapa y es por donde paso yo todos los días viniendo para acá. Dije sí, por Valdemarín y de pronto están en el campo y hay una reyerta en la que se matan a Esa es una fecha navajazos. clave. Esa es una fecha clave. Ahí, después de 13 asesinatos, comienzan las réplicas de los falangistas a los asesinatos que han recibido. José Antonio Primo de Rivera se había negado. Había un infiltrado del monarquismo, claramente infiltrado, Juan Antonio Ansaldo, con una serie de conspiradores monárquicos que son expulsados del partido por José Antonio Primo de Rivera muy poco después de esa primera vendetta, que es además una respuesta equivocada, porque asesinan, diferido la muerte, están esperando a un convoy de las Juventudes Socialistas que está llegando desde otra esquina del Pardo y no dan con los verdaderos asesinos. Seguramente lo que querían era una réplica. Tirotean a una primera avanzadilla y caen heridos dos hermanos. Los hermanos Rico. Sí, y la hermana Juanita es también herida de gravedad. Va al hospital, inicialmente no parece que su vida vaya a correr peligro, pero muere al cabo de los 10 días.
Y esa es la primera réplica violenta de la Falange. Y ahí empieza la batalla de la sangre que va a concluir en el eh, total abundamiento de la misma, la sangre por toda España. Eso que veía García Lorca en los campos de la ciudad universitaria 2 días antes de que estallara el conflicto. Eh, Hay un elemento de acción-reacción y los falangistas reaccionan a esa violencia muchísimas veces de manera improvisada, casi siempre de manera improvisada. Cuando se trata de un crimen organizado por la derecha, por Renovación Española, por ejemplo, eso es otra cosa. Van a profesionales como Nicasio Ribagorda, un antiguo legionario y anarquista, que por lo visto está pretendiendo acercarse a la Falange cuando ha estado en la cárcel. Este no está en libertad durante la República. Sale una semana y otro, Luis Burzaco, un tío que venía del nacionalismo vasco, pero que se había ido a la Legión y también se había hecho amigo concretamente de Cobian, que era un diputado de Renovación Española y un hombre muy destacado, amigo de Alfonso XIII, que es el que organiza todo eso. Les conoce en la cárcel, a la salida de la cárcel vamos a pasar unas facturas. Y se la pasa a Eduardo Ortega Gasset, el hermano del filósofo, que era el inspirador de un diario progresista. Bueno, Humberto Eco diría que el cáncer también progresa y no por eso es bueno, que se llamaba La Libertad y que había participado muy directamente en la causa contra los sanjurjistas, los golpistas, donde estaba Cobian, que había sido uno de los detenidos. Se mezcla la venganza personal con la venganza política, se busca un símbolo, y el Nicasio Ribagorda de Renovación Española, es capaz de mandar a su hijastro de 15 años con una bandeja llena de trilita, 2 gallinas encima de ella. Es una barbaridad, de una Y si no abyección. llega a ser porque la señora se lanza con un colchón encima, mueren todos, Vuelan todos, menos el menos el protagonista del inductor. asunto, que claro, estaba trabajando por la mañana ese viernes. Eh, Quiero decir que había esa violencia estaba meditada, era mucho más organizada, eran más profesionales. Los falangistas a esos los define bien Julián Zugazagoitia cuando dice que eran un grupo de jóvenes ilusionados con una causa romántica, viene a decir, sin una ideología clara, pero seguidores de un modo de vida caballeresco, como si fueran caballeros del medievo. Se corresponde bastante con la realidad. En el lado marxista era todo lo contrario, era obedecer a la consigna leninista de la violencia y la falta de conciencia. ¿Qué significa la violencia y la falta de conciencia? Que tienes que matar al enemigo, pero si puedes hacerlo provocando el terror en sus filas, mucho mejor. Por eso la tortura se institucionaliza en las checas, antes con Beria, en la Unión Soviética, y se va desparramando por todos los satélites. Llega a España también, las checas fueron eso luego. Pero en ese tiempo anterior a la guerra, cuando ya había checas funcionando, que este es uno de los hallazgos del libro porque muestra una idea de combate, poned todas las comillas que queráis, político. Yo quiero asustar a esos jóvenes que parecen tan valientes, pero cuando vean que su eh, camarada ha aparecido con, se dice en el informe que tenemos nosotros, una vez acabado el libro, hemos descubierto que las 76 puñaladas que le dan al cuerpo colgado durante 5 días de una barra del joven Justo Serena enamorado, o de Pepe Price, como le llamamos nosotros, José Mariano Sánchez Gallego, el hijo del dueño del Price, otro falangista de 18 años, cuando aparece transido, como decía Carrere, como un San Sebastián de los nuevos tiempos, el cuerpo destrozado, lo que estás pretendiendo es aterrorizar. Pero si llegan a saber la verdad, es que no fueron 76. Después de terminar el libro, me pongo a investigar y encuentro un documento, o es Sergio el que me lo manda, ya no me acuerdo ni bien, porque compartimos tantos, eh, posterior a la guerra con el informe médico, son 94 cuchilladas. ¿Cómo se pueden dar? 94, y 2 mortales, las 2 últimas. Una en el hígado y otra en el corazón. O sea, ¿y por qué se hace eso? ¿Se hace porque son sádicos? Sí, claro que había algún sádico. En todas partes hay sádicos. No tienen ideología, son enfermos, sádicos. Pero no, lo peor es que había gente que no tenía nada de sádica. O sea, que es que lo hacía científicamente. Voy a provocar el horror de esta manera para aterrar al adversario. Eh, La gran aportación eh, histórica que hace este libro, como dice Petón, es que
las checas que todo el mundo situamos a partir del estallido de la Guerra Civil, aquí se documenta que estaban funcionando antes del estallido de la Guerra Civil. Y es en el relato que está contando Petón de cómo la famosa bañera situada en esa checa. Eso fue tremendo cuando fuimos al nosotros pudimos ir a donde ha estado, donde estuvo esa checa funcionando antes de la guerra y en la guerra, que provocaba terror su solo nombre, pero esto lo dice Jesús Galíndez, el jefe de las milicias vascas, que luego moriría de muerte semejante y su cuerpo a los tiburones en la República Dominicana, torturado también como espía. Pues este Galíndez resulta que le secuestran a uno de los suyos y cuando le dicen que está en Antillón pasa de ir. O sea, dice, ya buscaremos el cadáver. Dice, tanto era el terror que provocaba la sola mención, no sé qué. Y no tenía ni idea de lo que había pasado estrictamente. Bueno, nosotros fuimos a ese edificio enorme que hay saliendo por el Paseo de Extremadura, cruzado el río ya, a la derecha la Puerta del Ángel, la iglesia de Santa Cristina, y este colegio que se llamaba de María Cristina y lo llevaban unas monjitas, era un orfelinato. Es expropiado por los comunistas y los socialistas, gente de la JSU. Bueno, lo enmascaran de tal manera que en la parte de abajo tenían la sala de torturas. Nosotros, viendo que estaba el edificio ahí, intentamos ir y fuimos una tarde y nos abrieron amablemente. Ahora es, después de haber sido expropiado durante aquel tiempo y tal, contra la opinión del socialista y concejal Andrés Saborido, hombre de Besteiro, que quería continuar con la institución educativa, pero laica. Bueno, bien, eso es una alternativa a lo que había antes. Estos no, lo expropiaron, pusieron arriba como máscara unas ficticias sedes de locales de los diferentes partidos, unas salas de reuniones en el piso intermedio y abajo una sala de tiro y debajo de ella, en el sótano profundo, la sala de torturas. Cuando vamos a este colegio, al final, con alguna gestión amiga pudimos entrar y vamos a la parte de abajo. La parte de abajo estaba igual, solo que con una mano de cal. Nosotros habíamos contado que Justo Serena, como tú decías ahora, había estado 5 días colgado sobre una bañera. Declaración de uno de los asesinos, Andrés Asiain. Cuando vemos que entras a un sitio que todavía tiene una luz penumbrosa, esas bombillas de color amarillo que te dan ese vistazo al pasado, en la primera de las salas alargada, ese sótano arenoso, con una puerta desde abajo, que es como un ventanal grande a la propia calle, había muebles de aquel tiempo. Ibas profundizando, avanzando hacia el fondo, y lo que había ya eran habitáculos, la altura un poco más arriba de nuestras cabezas, estrechos como galerías, y con una mano de cal simplemente, lo demás igual. Veías también una ventana interior que daba un compartimento estanco de arena dentro, que es lo que hay debajo del patio de los niños. Así fuimos sala a sala hasta llegar a la última. La última tenía, alargada, profunda, tenía como una especie de chaflán al fondo. Nos acercamos. Había poquísima luz. Y junto al chaflán, entre el chaflán y la pared, una columna que había, que era lo que dividía eso, la bañera. Estaba todavía. Es impresionante. La bañera que es un lavadero. Es una forma de que la sangre que chorreaba de los torturados no manchara y, No se, manchara, fuera, claro, y se fuera por la bañera. Sí. Lo que también documentáis en el libro, y es escalofriante, cómo había cierta prensa local o nacional y ciertos panfletos que se utilizaban como un diario de avisos o un tablón de anuncios en el que se decía a quién había que apiolar, a quién había que ajusticiar, a quién había que mandar a paseo. Sí. Bueno, a paseo era una columna de Rafael Alberti que nosotros ni mencionamos ahí. Sí hablamos de lo que tú estás comentando, porque es que había una estructura que no se ha estudiado en la que un tipo... tan siniestro como podía ser un organizador de torturas, Carlos García Escanilla, hermano de Agapito García Escanilla, que era el jefe del Partido Comunista en Chamberí, árbitro de la Federación de Baloncesto, que se apiola, coge el fichero del canoe,
sabía que en el canoe había adversarios políticos y hace un destrozo en el canoe. No perdona ni a Manuel Bello La Sierra, hermano de Pepín Bello, que había tenido un accidente con sus 24 años de flamante ingeniero y llevaba más de 10 retornado a los 8 años de edad mental. Sale un día bien vestido a comprar tabaco porque fumaba con esa edad mental y nunca más se supo de él. Ficha del canoe, apiolado, en Paracuellos está su registro, el cuerpo nunca apareció. O sea, esas cosas sucedían. Efectivamente había como un control organizado, una red, especialmente era la red del Partido Comunista, porque también los anarquistas tenían sus checas, pero los anarquistas no habían organizado una policía previa a la guerra civil, no. La montan sobre la marcha, como otras organizaciones políticas, especialmente de la izquierda y a la hora de la represión en la retaguardia. Cuando escuchas hablar de violencia política ahora, Petón, No quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo, porque yo conozco muy bien esa época. De cuando en cuando encuentras signos de coincidencia y no quiero ni pensarlo. pero ¿tú crees que no se utiliza la hipérbole de manera insensata y de una forma irresponsable Estamos cuando... viviendo el peor tiempo en 50 años de la política española. Bueno, en cuanto a comportamiento parlamentario de la historia, seguramente. O sea, Bueno, no, ya, porque en sí, aquel pero, previo hombre, claro, aquí, se aquí, decía no va a haber la noche... exacto, 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 y morirá con las botas puestas. Es verdad. Eh, Más vale vivir con honra que morir con vilipendio. O sea, más vale morir con honra que vivir con vilipendio, acusado el golpe, que luego lo cambia a la simpleza. Esa frase es de José Calvo Sotelo, luego Pasionaria dice más vale vivir, morir de pie que vivir de rodillas. Está trasladando algo que previamente se había dicho en las Cortes recibiendo acusa de recibo, ya sé que me están amenazando de muerte. Seguramente no se lo creyó, pero sucedió. Hombre, nosotros, gracias a Dios, todavía nos ha llegado a ese extremo. Hay mucha cordura, demasiada cordura. Luego, las corrientes juveniles tampoco están tan significadas políticamente como estaban, porque se vive muchísimo mejor, no hay tanta apretura. En España había masas enormes de campesinos que pasaban un hambre feroz. Eh, Era una cosa tremenda. Es verdad que había una necesaria reforma agraria por hacer, que no se había hecho, que había grandes segmentos muy controlados por la banca y el capital, que el Frente Popular estaba plenamente convencido de que no era democrático en absoluto, o sea, de que había que negar la palabra al adversario. No, no, no. Estos señores están aquí para ser exterminados. Era un pensamiento que latía en el fondo de esa gente que alumbraba el Frente Popular desde sus extremos más radicales. ¿Sabes cuál es la parte o el momento del libro que más me ha tocado? Conmovido. Sí. Em, es una doble fotografía que ponéis en una página en la que en la fotografía de arriba aparece como si fuera formando un equipo de fútbol, un grupo de Sí, sí. jóvenes, de 20 jóvenes, Es y en la tremendo. parte de abajo aparece un grupo de jóvenes igual, formando exactamente igual, como se hace una foto de familia, una foto de universitarios, una foto de, venga, poneros aquí todos juntos. Y entonces vosotros, me da rabia no tener aquí el pie de foto para leerlo textual, pero ponéis algo así como estos jóvenes de tal y estos jóvenes de cual, en ese momento no sabe que se van a matar entre ellos. Es que la cosa es todavía más tremenda, más grave, porque no hemos pormenorizado en esas fotos. La foto de arriba es una excursión que van a hacer un viaje estudiantes de la FUE, la Federación eh, Universitaria Española. Y la de abajo es una foto del SEU, del Sindicato Estudiantil Universitario, son falangistas. Eh, lo tremendo es que chicos de arriba están luego en la foto de abajo. Que comunistas como José Miguel Guitarte, como Quesada, como Matías Montero, que eran militantes de, joder, no sé, Eduardo Ródenas de la Barraca y militantes de la FUE, también se pasa 2 meses después, 3 meses después de estar representando al Partido Comunista y a la FUE, unos en la Liga Laica y otros en la Liga Antifascista,
son militantes destacados de la Falange y 5 meses después están practicando el asalto, que fue tremendo, a la Facultad de Medicina. Guitarte, lo cuenta Manuel Tagüeña, comunista, se pega con él y eran los mejores amigos. Y lo cuenta Tagüeña. Mi amigo José Miguel Guitarte, camarada en el partido, está enfrente de mí y nos pegamos. Se pegan 2 hermanos, 2 amigos, que es una metáfora terrible de lo que va a pasar luego. Pero lo que digo es que el trasiego es tremendo en el cambio de militancia de un lado a otro. Como llega más tarde la Falange, pues hay más de la FUE que se pasan a la Falange, más de la izquierda, que encuentran esa izquierda patriótica y nacional, que representan esos que piden la nacionalización de la banca, la reforma agraria, y eran jóvenes que se lo creían. Estas cosas se las creían. ¿Mañana presentáis el libro, Petón? A las 7:30 en Julián Romea, que es el CEU, en el ¿Tú has estudiado ahí? No, pero hace poco que he estado en un acto de víctimas del terrorismo que me invitaron. En el Salón de Grados, que es la Facultad de Económicas y Empresariales. 7:30. 7:30 de la tarde. Sí. Mañana en el CEU, en Julián Romea, la presentación de Violencia Roja antes de la Guerra Civil de Sergio Campos y de Petón, nuestro amigo Petón. Sí, sí. Gracias por Para el libro, José Antonio Martín. José Antonio Martín Otín a mi Petón. señor padre y a mi señora madre, que estaremos, seguro que nos vemos con muchos amigos ahí. A mí me gusta que desde Berlín llegue Sergio Campos porque es un personajazo. Lamento, él llega mañana por la mañana, me hubiera gustado mucho que hubiera estado aquí y a ti también. De hecho, me dijo Petón que esté, pero oye, que está en Berlín. Sí, no puede, no es como, me parece que hablábamos de ella hace poco, Sor María de Ágreda, que estaba al mismo tiempo en su convento soriano y en México defendiendo la causa de la catolicidad entre los indios, la señora azul. 7:30 mañana en el CEU y en las librerías a la hora que quieran. Violencia Roja antes de la Guerra Civil, el libro de José Antonio Martín Otín Petón y Sergio Campos, que lo han escrito después de mucho trabajo de documentación, que me consta, porque desde este libro me lleva hablando Petón desde hace mucho tiempo. A lo mejor algún político debería echarse un vistazo a lo que se pone en este libro para, no sé, tener algún ejercicio de reflexión. No hace falta que sea durante 5 días. Se lee perfectamente en uno, yo lo he hecho.